dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia. Llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación mañana. oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias, Ricardo, gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes con enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García Terrazas, por cierto. Y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas Son Cada Mañana, y donde día a día estamos en el comentar de la palabra, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, porque nunca decayeron sus misericordias, grande es su fidelidad. Ya estamos a jueves 5 de marzo del 2026, por cierto, hoy se reúnen las mujeres ahí en Cielos Abiertos, a partir de las 6 de la tarde, creo que Dios les va a bendecir mucho, primeramente Dios, 6 de la tarde ahí estarán congregándose en su reunión, y pues dándole la gloria y la honra a nuestro Señor y Dios. Mi hermano Ricardo Cuellar, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, Paz, gracias a Dios. Muy bien, agradecidos de un jueves más ahora, estar aquí. El jueves, sí. Bueno, jueves. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, la misericordia que tiene para con nosotros, y pues siempre dándole la gloria y la honra a aquel que lo merece, aquel que nos ha dado vida, aquel que nos ha vivificado, que sustenta esa vida y que maravillosamente nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias al Señor. Y pues listos para comentar la palabra. Tenemos un teléfono en cabina, 844-696-8450. Y aquellos que se están comunicando a través de Facebook. Lo agradecemos bastante. Nos llegan mensajes, comparten, destacan, nos saludan. Nosotros también con mucho ánimo les saludamos. Y damos gracias por esa fidelidad al Señor y de estar ahí en las mañanas un ratito con nosotros para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Algo que nos deja meditar. Sabemos que Dios tiene para nosotros un pan nuestro de cada día, una palabra que sale de su boca y que según la Escritura no vuelve a Él vacía, sino que hace todo lo que el Señor quiere. Mi hermano Ricardo, ¿y cuál es tu sugerencia de lectura en esta mañana? ¿Dónde nos invitas a que vayamos a leer para poder comentar? Pues es en relación de todo lo que se está moviendo, Paz, todo lo que ha estado aconteciendo. Ok. El Señor me ponía pues a meditar, o sea, de todo lo que está pasando y todo. Sabemos que es parte de algo que ya el Señor dejó establecido. O sea, es algo que tiene que ocurrir, suceder, sí o sí va a ocurrir. Ajá. Sí. Pero no el hecho de que tenga que suceder o que ya esté escrito que el Señor lo dejó establecido que va a suceder. Eso no implica que nosotros digamos, ok, está bien, así déjalo, no pasa nada. Como tiene que ocurrir, pues así que quede. Sí, era algo como lo que comentaba Pedro Luis el lunes, que decía, o sea, se siguen casando y dando en casamiento, o sea, siguen haciendo su vida completamente normal. Sí. Y no quiero decir que haya que entrar, pues no sé si decirlo como que en pánico o sea, sugestionarse o algo así. No. Sí debemos de seguir trabajando, sí debemos de seguir haciendo nuestro día a día, pero con relación al Señor, ¿qué? Sí, ¿cómo estar con respecto al Señor, verdad? Cuando tú hablas de los aconteceres, pues estamos hablando de los últimos tiempos. Mire, no necesita que se cumplan las profecías para que sean los últimos tiempos. A ver, los tiempos son marcados por Dios. ¿Sí? No es un sentido alarmista, es lo primero que habría que decir, es que son los últimos tiempos porque mira todo lo que se está cumpliendo. Sí, los últimos tiempos están relacionados con sucesos que tienen que ocurrir, pero los últimos tiempos, voy a ver si lo dejo claro, si me puedo explicar, los últimos tiempos no son determinados por las profecías, sino que los últimos tiempos son determinados por Dios. Amén. Colocados en su sola potestad. Él acomoda el tiempo y en el tiempo se cumplen las profecías. Amén. Entonces, nosotros estamos en los últimos tiempos y Dios ha dado testimonio de ello a partir de que hace 2000 años
nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, entregó su vida viviendo de una manera santa, perfecta, incomparable, insustituible. Vino a morir por nosotros, y cuando Él viene a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, bendito sea su nombre, cuando Él viene a morir por nosotros, hay una serie de eventos como escalonados que se cumplen. Uno de ellos es el nacimiento, el surgimiento de la iglesia, que es muy importante a destacar. O sea, la iglesia nace hace 2000 años, y cuando hablamos de la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Cuando decimos el cuerpo de Cristo y la iglesia, no estamos equivocados, porque en la configuración que Dios le da al matrimonio, el hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia y Cristo es la cabeza. Sí. ¿Okay? Pero hace 2000 años, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo, ellos saben que han acabado los primeros tiempos, buen día para todos, y que ahora estamos en los últimos tiempos. Esos últimos tiempos o últimos días habría que entenderlos en relación al advenimiento de Cristo a la tierra, ¿verdad? Y también el cambio de ley, la sustitución y la destrucción del segundo templo como evidencia divina, que de hecho las dos, fíjense, para los que no lo saben, el templo fue destruido primero por los babilonios y luego por los romanos, en el mismo día, en la misma fecha. Eso no puede ser una coincidencia. No. Es divino, No, sí. es algo divino. Y cuando Jesús viene, Él anuncia la destrucción del segundo templo. No va a quedar piedra sobre piedra, porque en los tiempos de Dios, en la cronología de Dios, Él ha decidido hacer que los gentiles ingresemos a esta salvación, a este conocimiento de Dios tan maravilloso. Ojo, hubo 2000 años sin ley, 2000 años bajo la ley, específicamente en Israel, y 2000 años en la llamada iglesia. De esos 3 etapas, 1 sin ley, 2 con ley, destrucción del templo, y luego 2000 sin templo, sin los rituales que conlleva el templo, y con la llamada iglesia. Pero la iglesia está por cumplir 2000 años en la tierra, desde que Cristo, o sea, son los últimos 2 días. Sí. El factor tiempo ya implica que estamos en los últimos días, pero aparte de eso, estamos en lo último de lo último. Sí. Porque no nacimos en 1900, ni en 1400, ni en 1300, ni en el 600 de nuestra era. No. Nos está tocando cerrar. O sea, nos debería de poner así como emocionados y a la vez, oye, ¿y estás preparado? Exacto. ¿Estás listo? Sí. ¿Por qué? Porque Pablo y todos los que escribieron el Nuevo Testamento, a veces tengo mis dudas de Juan, pero Pablo y todos los que escribieron el Nuevo Testamento fenecieron, todos fallecieron. Y cuando fallecieron, dije que a veces tengo dudas que haya fallecido Juan, pero no lo sé. Es el único que no fue martirizado de todos los apóstoles y que se cree que murió en Éfeso. Pero Dios tiene la posibilidad de hacer vivir a alguien lo que Él quiera. Pero bueno, seguramente que sí murió, pero todos los que escribieron, probablemente al ver la entrada de los últimos 2 días, pues ellos no sabían que eran los últimos días. Ellos sabían que era el comienzo. Por eso Pedro, lo decía yo ahora con Pedro, el apóstol Pedro dijo, y lo mencionaba ahora con hermano Pedro Luis, Pedro se puso en pie en Hechos 2:14 y dijo, esto es lo que dijo Joel 2:28 al 32. En los postreros días. O sea, ellos dicen, ya son los postreros días. Sí. Pero era el comienzo. De los postreros días. Sí. Murieron. O sea, era el principio de los postreros. Pero era cierto. Sí. Y la evidencia estaba
en que Dios había derramado el Espíritu Santo como había dicho Joel. Entonces, muere nuestro Señor Jesucristo, resucita, asciende al cielo, derrama el Espíritu Santo, viene el cumplimiento, más adelantito se destruye el templo, pero hoy sabemos, por la misericordia de Dios, que era el comienzo de los últimos tiempos. Era el comienzo de los últimos días. Y que de allá para acá, aunque ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Porque dicen, pues ya hace los últimos tiempos, pues ya debe ser la restauración. Pero no sabían que faltaban al menos 2 días. Y digo al menos porque ya lo hemos platicado, que cuando nuestro Señor Jesús platica la historia del buen samaritano, deja pagado para 2 días, 2 denarios. Y dice, y si cuando regreso falta, yo te lo pago. Pero, o sea, está haciendo un cálculo de que más o menos 2 días sí me tardo. 2 días, sí. 2 días sí me tardo, al menos. A lo mejor me pasa un poquito. A lo mejor un poquito. Y quién sabe. Sí. Porque nosotros estamos por cumplir los dos días después de el año 30 de nuestro Señor Jesucristo, que asciende, que es donde habría que empezar a contar. Para el 2030, más o menos. Entonces, pues ahí tenemos ese cálculo, pero lo que estamos viendo en el mundo, con esta guerra, este despertar de Irán que tiene, imagínense, estaba yo pensando, tiene 30 años acumulando armamento, municiones para una guerra. 30 años preparándose. Y su único propósito, destruir Estados Unidos e Israel. Y si lo ponemos claro, a Estados Unidos por ser aliado de Israel. Su asunto es con Israel. Sí. Nada más un dato. En las escuelas públicas de los iraníes han puesto durante muchos años una bandera de Israel a la entrada de las escuelas. Para que la pise. O sea, hay un odio desmedido contra Israel. Ya lo dije, había una plaza, no, creo que lo destruyó Israel en la guerra de los 12 días. No estoy muy seguro, pero si no fue esa, fue en otra. Pero había una plaza con un reloj que decía, este es el tiempo que le queda a Israel en la tierra. Imagínate. Ahora, eso es totalmente del infierno, no es del Señor, ¿verdad? Sí. Sabemos que Amán quiso eliminar a los judíos, sabemos que Faraón lanzando a los niños al río, sabemos que Hitler quiso hacerlo, pero es un espíritu diabólico. Ahora, ellos están pretendiendo que ya les sea restaurado el reino de Israel. Y nada, que han pasado casi 2000 años y apenas estamos viendo ese resurgir de Persia, de Irán. Vamos a estar viendo la manifestación de otros países, ¿verdad? Pero todo ello conllevando una sola cosa, que estamos viviendo los últimos días en el calendario de Dios. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Los últimos días, pero aparte estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos días. Lo último de lo último. Lo último de lo último. Sí. Entonces, en lo último de lo último, Dios tiene un trato para Israel y Dios tiene un trato para con nosotros, la iglesia. Eso es lo que entendemos muchos. No es lo mismo lo que va a vivir Israel en estos últimos días que lo que ha de vivir la llamada iglesia. Que algunos dicen, no, es que va a ser junto con pegado. Yo no lo creo así. No tengo esa evidencia bíblica, por más que algunos me dicen, oye, es que es así, que mira, que hablando del arrebatamiento de la iglesia, si va a ser antes, en medio, después, yo lo tengo entendido no solo por lo que sé o estudio, sino que también por lo que yo ya lo he platicado en varias ocasiones, pero... Lo revelado. Exacto. Yo no era cristiano. Yo no era un creyente. Mi familia no era creyente. No tenía familiares creyentes. Y yo de niño sueño el arrebatamiento. No lo entendía. No sabía lo que era. Pero eran sueños constantes. Y eran o mi peor pesadilla, porque yo me quedaba. O una vez me acuerdo que empecé a decir, ya no quiero soñar eso, le decía a Dios, sin tener una relación con Dios. Sabía que hay un Dios detrás de... Y le decía, ya no quiero soñar eso.
O cómo le hago para soñar que sí vuelo, porque yo veía que gente volaba, pero yo me quedaba. Y la sensación de los que se quedaron era terrible, espantosa. La condición en la que entraba el mundo era espantosa. Cuando yo hice esa oración, empecé a soñar que volaba. Entonces, el mismo evento, pero ahora volaba. Entonces decía, esto sí me gusta. No lo entendía. Hasta que, ni siquiera como cristiano, hasta que ya en el pastorado vuelvo a tener sueños similares y entiendo. Entonces, desde ahí mi percepción es que el evento del arrebatamiento ha de ser antes de la segunda venida de Cristo, que no están ligados. Pero eso es mío. Digo, habrá que no, ok, está bien. A final de cuentas, los que creen que sí o que no, tienen que estar preparados para eso. Eso es lo que yo y que a veces creo que los que dicen, no, pues va a pasar y aquí vamos a estar, como que no hay ese mismo cuidado de una preparación para algo previo. Porque si tú me preguntas de la segunda venida, hay muchas señales que son claras y que todo el mundo verá de la segunda venida. Mientras que en el arrebatamiento no, es un abrir y cerrar de ojos. En un átomo, dice la Escritura. Sí. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Una fracción de segundo. ¡Pum! Va a ocurrir. Entonces, si tenemos esa perspectiva, que al menos estamos en los últimos días, que es un evento que va a ocurrir, que todo ojo lo verá, que habrá testimonio, que vendrán tiempos muy complicados. Sin embargo, yo creo que tenemos que estar preparados. Yo creo que debemos de conocer las Escrituras y saber leer un poquito los tiempos. Digo un poquito porque también me he dado cuenta que a veces nos afanamos mucho en conocer los tiempos, nos afanamos mucho en saber cuándo es, y resulta, por lo pronto, que Él nos dijo que nadie lo sabe, solo el Padre. Eso es número uno. Y segundo, es que ahí yo pienso, de nadie lo sabe, solo el Padre. Yo pienso que eso es con respecto solo al arrebatamiento y no respecto a la segunda venida, porque la segunda venida va a ser bien clara. Hay eventos en la segunda venida que sí o sí los vamos a ver, o sea, los que estén aquí. Y van a decir, no, pues ya, esto es. Pero con respecto al arrebatamiento, no. Entonces, ¿qué puede ocurrir como en el tiempo de Elías, que lo buscaron fuera de tiempo, o de Enoc, que fue buscado y no hallado? Entonces, algo pasó ahí que los demás no se percataron. Entonces, eso es lo que creo, y la pregunta es cómo vivir con respecto a ello, ¿verdad? Sí, bueno, con respecto al arrebatamiento, pues yo creo, yo he aconsejado, o sea, prepárate. Prepárate. No importa si tú crees antes o si crees medio o después. Sí. Yo siempre les he dicho, prepárate. Yo veo lo que Pablo dijo. Pablo dijo, si me quedo, le voy a servir. Y si me voy, gloria a Dios. Entonces yo les he dicho, prepárate. Si te quedas, le servimos. Pero si nos arrebata, pues, gloria a Dios. Eso es lo que yo les he comentado. Pero sí, igual yo tengo de hecho, ayer precisamente estaba leyendo algo de Apocalipsis y ahí aparecieron 2, 3 detallitos que dije, oh, Señor. ¿Verdad? 2, 3 detallitos de Apocalipsis que te hacen meditar, que te hacen pensar. Sí. Pero con respecto a lo que estamos platicando, Paz, sí, de los últimos tiempos, o sea, era lo que yo decía. O sea, sí estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo las señales que se están manifestando. Aún no podemos decir, a esta guerra que se está presentando es la de Gog y Magog o la de Armagedón. No. Todavía estamos en los últimos tiempos, pero creo yo todavía falta un poquito más para que se pueda perfilar esta guerra, para que algo, sí. Pero así tal como está ahorita todavía no. Sí, no. Sí, lo que yo, por ejemplo, a veces me pregunto, vivimos un tiempo de periodo de paz con el surgimiento
bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya esos tiempos no han sido, no ha habido otros en la historia, ¿eh? Ni para la nación de Israel, o sea, ni con Amán, ni con Egipto, ni con Babilonia, habían muerto 6 millones de judíos. O sea, cuando Jesús dijo un tiempo cual nunca lo ha habido, si estamos en los últimos días, ya ha ocurrido ese tiempo. ¿Por qué? Porque con la Primera y Segunda Guerra Mundial, la cantidad de muertos, con las pestes que ha habido, o sea, hablar de 10 millones de personas, de 100 millones de personas muertas, eso no se había vivido, ¿verdad? Entonces, la palabra se cumple. No podemos pensar que a partir de la edad que nacimos, yo nací en el 76, tú eres mucho más joven. ¿En el cuándo? 93. Sí. Salte de aquí, por favor. Pensé que ibas a decir 80 y algo, pero no. Eres el 93. Fíjate, nosotros estamos viendo o nacimos bajo una condición de paz. O sea, sí ha habido guerras, pero la gran guerra, que esta se puede perfilar a una gran guerra, es del 45. O sea, en el 45, que ha acabado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo mejor me equivoco, ténganme paciencia, pero a lo que voy es que yo no nací en los 40, ni en los 50, ni en los 60, o sea, casi en los 80. Ya, sí, ya no quiero ver más cerca del 93 que tú. Pero no nos tocó vivir en eso. La Revolución Mexicana en 1910, junto con la Primera Guerra Mundial. O sea, los tiempos violentos de la Tierra que han sacudido a todo el planeta, acaba de ocurrir. O sea, no tenemos 90 años de que ocurrieron. Pero, ojo, no tenemos 90 años de que ocurrieron. Pero, si volteáramos hacia atrás, estos últimos dos, después de Cristo, los imperios que han surgido, romano, bizantino, otomano, imperios romano-germánico, o sea, han sido avasalladores. Y la Segunda Guerra Mundial es hasta ahorita el evento más catastrófico registrado en la Tierra. O sea, cuando Jesús dice, serán tiempos cual nunca, ya los hemos estado viviendo, pero desde el nacimiento o de la culminación de esa Segunda Guerra y el nacimiento de Naciones Unidas y este convenio de la OTAN y todo lo que surge para protegerse y hacer alianzas, no habíamos tenido tiempos tan complicados. Que parece que estamos entrando otra vez a ello. Entonces, a este periodo del nacimiento de la ONU para acá, en el que se abanderó con la paz y seguridad, para mí se perfila mucho al jinete del caballo blanco. Sí, que es paz y seguridad. O sea, yo no estaría pensando también, a lo mejor dicen, no, va a venir, no, a lo mejor ya pasó. Y está entrando, ¿cuál sigue del jinete del paz y seguridad? El Bermejo. Aquí lo vemos. ¿Pero qué es el de la qué? Es el de la... Vamos a verlo. Ahorita lo vemos. Para poder entender un poquito más, a ver si nos ayudamos. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero, estoy leyendo en el 1, 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este arco blanco no trae flecha. Eso es en los símbolos, en la guerra, era alguien que hacía tregua. Cuando alguien levantaba el arco pero no traía flecha, decía, no vengo armado, pero no vengo en son de guerra, vengo en son de paz. Sí. Esto se parece mucho al surgimiento de Naciones Unidas. Ahora, alguien lo monta, es un caballo blanco, viene un jinete, pero luego dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora,
no está peleando con nadie, pero eso que surgió salió venciendo y para vencer. Hay algo detrás de ello. Surge después de una guerra porque trae paz. Es blanco. Trae arco en la mano. Y salió venciendo y para vencer. Tiene un propósito que no se concluye en el 1. Sí. Pero en el 2, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y ahora sí, como tú decías, el bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, pudiera ser, yo espero que no, pero pudiera ser que esté entrando el segundo caballo. Sí, pudiera ser. Si después de la Segunda Guerra Mundial y este periodo de paz en el que nacimos, fue el caballo blanco, hay muchas cosas que preguntarnos y cuestionar, pero solamente es dejarlo como algo a pensar, a meditar. Si este caballo blanco salió venciendo y para vencer, pero él no está peleando con nadie, sale en paz, sale en tregua, porque insisto, eso significa el arco en la mano. Sí, porque también no podemos decir, porque no dice cuánto tiempo dura cada caballo, no dura, cuánto no dice. tiempo Claro. espacia de cada caballo. Entonces pudiera ser que uno tiene un espacio más largo y el otro puede ser más seguido. Ahora, sí pudiera obviamente, no sé cuánto puede durar el segundo caballo, pero lo que le sigue es guerra. Perdón, de guerra, lo que sigue es hambre. Y lo que sigue son plagas. Y lo que sigue es la persecución de la iglesia. Porque el quinto sello es cuando empiezan a martirizar a todos los queridos que viven. Entonces, aunque nunca en la historia han dejado de martirizar cristianos, y aunque nunca en la historia ha dejado de haber guerra, y aunque nunca en la historia ha dejado de haber paz, pero esta subsecuente, caballo blanco, caballo bermejo, la guerra, y luego el del hambre, bueno, vamos a ver nada más si no estamos equivocados. Capítulo 6, estábamos leyendo, ¿verdad? Capítulo 6. Vean, por favor, cuando abrió el 3, este sale con espada, ya es guerra. Sí. Este ya es con guerra. Salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado. Él ya quita la paz de la tierra. Que pudiera ser, si el caballo blanco comenzó con la fundación de Naciones Unidas, pudiera ser. Y eso, si eso fueron los caballos, habría que meditar y adentrarnos si realmente ya entraron los caballos, los jinetes. Pero puede ser, alguien diría, no, es que, ¿y tú cómo sabes? Si a lo mejor naciste después de que el caballo ya había salido. Es como los niños que nazcan en este periodo, a lo mejor de guerra, y no sé por cuánto se prolongue, van a decir, pues nosotros nacimos en un tiempo de guerra. A lo mejor están esperando que venga el caballo blanco que va a traer la paz después de la guerra. Es decir, pero lo que a nosotros nos marca, siempre ha habido guerras, pero Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial los tuvimos apenas en el siglo pasado. No han ocurrido ni 100 años. Tenemos 80 y algo. Después de que se acabó la Segunda Guerra. ¿Cómo pudiéramos saber si ese periodo de paz no es el caballo blanco? A lo mejor dices, pero yo nací Román, nací en el 76, tengo 49 años. No creo, porque... Y bueno, ¿y cómo sabes si tú naciste cuando ya estaba el caballo blanco? ¿No lo viste salir? Una manera de decirlo, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, mi hijo tiene 11 años, mi hija 15, y ellos pues, nunca habían escuchado un tema de guerra que amenazara la seguridad de la tierra, o del ambiente, o de que si la gasolina, pero hoy papá, de repente, ¿cómo va esto y cómo va aquello? Porque obviamente es algo que flota en el ambiente. Oye, que si se complica, que si escala, que si mejor Israel y Estados Unidos decían que iba a ser 5 días, 10 días, 15 días, porque la pasada guerra con Irán duró 12 días, donde se atacaron mutuamente. Esta ya tiene 5. Y dicen, no, pero es para semanas. ¿Y si fuera para años? Entonces el caballo se complica porque luego lo que sigue... O sea, lo que quiero que se entienda, sea este periodo o no, la secuencia será así. Sí. Paz, o aparente paz, un tratado falso de paz, porque trae arco, pero salía venciendo y para vencer. O sea, tengo un propósito claro.
Aunque traigo paz, yo vengo a vencer. O sea, es una manera encubierta de entrar para luego decir, ¿qué creen? Es guerra. ¿Qué creen? Es hambre. ¿Qué creen? Es peste. ¿Qué creen? Persigan a la iglesia, persigan a Israel. ¿Me explico? No sé cuánto va a durar ese periodo, pero así será. Una cosa va a llevar a otra. Pum, pum, pum. Y entonces yo digo, si comenzó, yo nací en el tiempo del caballo blanco, igual tú, pues están ante nuestros ojos, aparentemente, el cabalgar del Bermejo. Sí. Con su espada y quitando, nada más, fíjate lo que hizo Irán. Irán, Estados Unidos ataca primero junto con Israel a Irán, pero lo que hace Irán es, sí les responde, y decían, ¿por qué no atacaste? Porque tenemos inteligencia que sabíamos que nos iba a atacar. En términos de guerra es válido, aunque había una disuasión ahí, estaban en negociaciones, una cierta diplomacia, pero aparentemente dicen, tanto los líderes, los responsables, en este caso, de la negociación, que apenas sentándose a la mesa decían, ellos fueron los primeros en decir, tenemos 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. O sea, ya podemos hacer bombas nucleares. Como diciendo, ¿quieren sentarse a negociar? Esto es lo que tenemos. Aparentemente eso es lo que se dice. Si así fuese, y ellos tienen la inteligencia, porque la guerra tiene mucho que ver con inteligencia, con tecnología, y sabes que nada más se están preparando para atacarnos, o nos están haciendo que hagamos tiempo para que ellos estén listos y atacar. Entonces, ¿qué hacen? Pues te atacamos. No estoy diciendo que así sea, ni que esté justificado, estoy diciendo cómo se sientan, Sí. por lo general, en las mesas. Y si así fue, bueno, pues te atacamos primero, porque ya veíamos venir esto, veíamos venir aquello, pero es sorprendente la capacidad de respuesta que ha tenido Irán, no solamente para con Israel y Estados Unidos, sino con todos los aliados de Estados Unidos. Sí. Ya atacaron a Francia también. Francia ya también está entrando. Atacaron a Qatar, a Arabia Saudita. Le aventaron un misil a Turquía. Que son también islámicos. Más que estos son chiitas y los otros son sunitas. O sea, está quitando la paz de la tierra. Está quitando la paz de la tierra. Y en el mismo instante que esa guerra, o a días, se levanta Pakistán contra Afganistán, que todavía hay talibanes en Afganistán, y le declara la guerra. Y Corea del Norte está diciendo, yo también quiero jugar. Sí, ¿con quién me voy? Sí, sí. Y China y Rusia están así como que viendo que pueden, cómo se involucran, pero a lo mejor hasta convenientemente, porque dicen, pues Estados Unidos nos representa una amenaza, ya que se debilite y a lo mejor yo entro. Sí. O sea, es ese tipo de cosas que no entendemos o no sabemos. O incluso China puede decir, estoy esperando que se debilite porque así como Estados Unidos entró en Venezuela, yo voy a entrar en Taiwán y la voy a recuperar. O sea, no sabemos. Pero lo que sí se tiene hoy en día es que algo está quitando la paz de la tierra. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Sí. ¿Pudiera ser esta la guerra que da pauta a Gog y Magog? Pues pudiera ser. Pero si así fuese, no sigue otro periodo de paz. Ya no sería esa la secuencia. No es como que guerra, paz otra vez. No, es guerra, hambre, peste, persecución de la iglesia. Quinto sello. Entonces, estaremos por ciertos de qué es lo que se está viviendo en este tiempo, estaremos entendidos de las cosas que estamos viviendo, y la otra, estamos preparados para ello. Estamos firmes en Cristo. ¿Qué tan rápido puede ser entre caballo 1, caballo 2, caballo 3? No sé. Puede ser que haya durado 80 años el periodo del caballo blanco. Puede ser. Entonces, Solo Dios lo que sabe. dure días. Solo Dios Puede lo ser. sabe. Sí, sí. Puede ser que dure días. Ahora, si esta guerra no llegara más, y a lo mejor aparece un personaje por ahí que traiga la paz, o sea, que siguiera paz, entonces aguas, porque entonces pudiera ser que eso es lo que va a traer el caballo blanco. Porque entonces, ante una guerra de tal magnitud,
Dices, oye, entonces ten cuidado, pero la secuencia tendría que ser esa. Paz o tregua, porque es con armas, y salió venciendo y para vencer. Y luego quitar la paz de la tierra, y luego el hambre en la tierra, y al finalizar, de los 4 jinetes sería pestes. El 5.º sello ya es la persecución. Ahora sí, encarnizada, ¿verdad? Sí, o sea, hay que ver, no podemos descartar que el caballo blanco ya pasó, ni tampoco podemos decir que aún no ha pasado. O sea, hay que ver cómo va moviendo, cómo va escalando todo esto, cómo se va moviendo, Sí. pero pues todo, o sea, todo con relación con Dios. O sea, tener una relación con Dios para que sea más que nada revelado por Él. Porque, por ejemplo, la lectura que yo traía hoy, Paz, es de Abraham. Cuando Dios dice, le encubriré a Abraham. Entonces Dios no nos va a encubrir lo que va a hacer, siempre y cuando seamos amados, siempre y cuando nosotros le amemos, siempre y cuando nosotros estemos orando y buscando eso. Dios no nos va a dejar fuera de... Sí. Siempre y cuando nosotros tengamos ese interés, que Dios vea, que Dios sienta ese amor, esa compasión por nosotros. Ahora, ¿de qué manera actuó Abraham cuando Dios le dijo, yo no le voy a encubrir a Abraham de Sodoma y Gomorra lo que va a hacer? Y Abraham pudo haber dicho, no, pues hazlo. Abraham intercedió, Abraham oró. O sea, todo eso importa, todo eso implica el hecho de que Dios le haya revelado a Abraham. Sí. Sí, desde luego, sí, desde luego. Es muy importante qué tiene que ser la iglesia. Y vamos a, por ejemplo, si vemos Hechos, ahorita me dices que quería sugerir para lectura, porque hasta ahorita solo hemos leído Apocalipsis 6, pero si vamos a Hechos, capítulo 1, dice, en el versículo del 6 al 8, vamos a leerlo, por favor. Del 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en una sola potestad. En su sola potestad. Ajá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate qué interesante esto. Le preguntan si él va a restaurar el reino de Israel. E insisto, hay que saber si es así, ¿verdad? Restaurar el reino de Israel. Y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca saber, pero ¿qué dice el 8? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué debe de hacer la iglesia hoy en día? Número 1, más allá que estar preocupados por cuándo es, hay que buscar al Espíritu Santo para dar testimonio. Sí, amén. Y me seréis testigos, para que el testimonio de Dios se dé a través de nosotros, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, ser testigos, dar testimonio de Cristo. Sí. ¿Me explico? Y si esa es nuestra responsabilidad, entre más se acerca el tiempo,
más firmes debemos de estar en ese compromiso. Sí. Llenos del Espíritu Santo para que el mundo vea la situación en la que estamos, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y el mundo que está ante el temor, que está ante la preocupación, que no sabe de los últimos tiempos, venga a nosotros no para que les digamos que estamos en los últimos tiempos, sino para que sean salvos. Sí, amén. Para que Cristo sea manifestado en nuestras vidas y ellos puedan conocer que verdaderamente estamos viviendo un tiempo en el cual necesitamos a Dios, sobre todo porque apremia en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, un cristiano que está enterado de qué tiempos está, vamos a suponer que, sí, mis cuentas salen y yo digo que antes de o en medio, y no está lleno del Espíritu Santo y no está impactando, no está cumpliendo el objetivo, porque no le está haciendo testigo a Dios, no está dando testimonio Dios a través de él, ¿verdad? Y esto es hasta lo último de la tierra, que también es otro tema. Será predicado este evangelio del reino hasta lo último. Hasta lo último, sí. Y entonces vendrá el fin. Entonces, si no lo entendemos, si no lo recibimos nosotros, no lo vivimos, entonces, ¿cómo podríamos entrar a ese tema con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos decir que estamos preparados o que creemos que Cristo viene pronto? Pues sí, ¿cómo podríamos decir ese que estamos preparados? Es eso que decía Paz del testimonio. A mí me llevaba a Ezequiel cuando el Señor dice esto en Ezequiel. Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no la hallé. Uh-huh. Es ese testimonio que el Señor buscaba. Sí. O sea, el Señor busca ese testimonio de decir, a ver, ¿quién se está poniendo a la brecha? Uh-huh, ¿Quién está haciendo ese vallado? Sí. Para que no la destruya. O sea, es cierto que está escrito, es cierto que va a haber guerra, que va a haber hambre, que va a haber peste, sí, pero ¿quién se está poniendo a la brecha para que no lo haga? Ajá. No porque al ponernos a la brecha no lo vaya a hacer, es algo que el Señor tiene que hacer para que venga la salvación, para que venga Cristo. Uh-huh. Pero, ¿y nuestra parte? Uh-huh. ¿Y nuestro testimonio para los que se van a salvar? Sí. Y aquí el Señor les dice, yo busqué y no encontré a nadie. ¿Quién está intercediendo? ¿Quién está orando? ¿Quién está evangelizando? Eso ocurrió obviamente allá en la antigüedad, cuando se entiende antes de que Judá fuera llevado cautivo por los babilonios. Pero ese Señor, pero no encontré a nadie. No encontré. Ahora, hoy, mediante Cristo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero mediante Cristo se nos dice, quiero pues que los hombres ante todo oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contra, por todos los que están, porque eso es algo que nos compete a la iglesia. Y no solo decir, bueno, es que Cristo es el intercesor y el intercede, por eso, pero Él intercede y hace que su iglesia interceda. O sea, la intercesión de Cristo lleva a la intercesión del pueblo de Dios, lleva a la intercesión de la iglesia. Uh-huh. ¿Me explico? Y esta intercesión que Dios está teniendo para con nosotros a través de Jesús nos lleva a nosotros a interceder, a clamar a Dios por los tiempos precisamente que se están viviendo. Ayer precisamente estaba leyendo eso. A ver, léelo por favor. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Así, bueno, ya empieza ya con las mujeres. Uh-huh, uh-huh. Pero también dice las mujeres. Más abajo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué dice? No te preocupes, no es ahí, no lo vi que ahorita, pero eso es lo que enseña la Biblia, que hay un solo Dios y un solo mediador,
Y Él promueve que nosotros oremos. Sí. O sea, Él es el único Dios y mediador entre Dios y los hombres, y Él quiere que nosotros nos unamos a Él a interceder. ¿Por qué? Porque esta generación es la que está más expuesta al engaño y a perderse, ¿verdad? No lo decimos nosotros, lo dice la misma palabra del Señor cuando Jesús advierte que no nos engañemos, ¿verdad? Mira que nadie los engañe. Entonces, una característica de estos últimos días Que van a venir muchos engañadores. es el engaño. Sí. De todas las formas y de todas las maneras, ¿verdad? Pues para empezar, dice, fíjense que no venga nadie más y les diga yo soy el Cristo. Amén. Ya de entrada. Sí. O sea, desde ahí van a querer engañar, Sí. haciendo creer que otra figura es Cristo. Sí, Bueno, y pues es parte del anticristo, sí. que así se va a querer representar. Sí, claro. Va a buscar suplantar al Señor, que está manifestándose a través de la apostasía en la iglesia. Y como se está manifestando a través de la apostasía, pues se está preparando un terreno para generar animadversión entre los no cristianos. Porque ¿cómo vamos a llegar a la persecución? Bueno, los cristianos son perseguidos simplemente por manifestar a Cristo. Pero también la persecución se genera a razón del falso cristianismo. Son bien mentirosos y no es cierto. Y entonces cuando hay una iglesia apóstata, la gente dice, todos son iguales. No, hombre, yo conozco esto. Entonces se levanta una furia, un coraje, una molestia contra la iglesia verdadera por causa de aquellos que dicen ser y no lo son. Entonces ya están peor que un no cristiano, porque al menos el no cristiano está en sus pecados y lo sabe, pero aquel que se dice cristiano y no lo es, se jacta de Sí. y hace quedar mal. Entonces también eso hay que entenderlo como una preparación para el escenario, ¿verdad? del anticristo, como dice la palabra del Señor. A ver, voy a leer este comentario. Ahorita estoy cuestionando a un judío rabino y ellos esperan por medio de esta guerra manifestar a su Mesías, y ya lo tienen, y ya va a ser en esta fiesta próxima de Pesaj. Sí, puede ser que haya gente que crea tener un Mesías, ¿verdad? Y puede ser que los rabinos crean esto. Sin embargo, obviamente ellos desconocen al verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, pero aunque lo hicieran en esta fecha, que estamos próximos, ya prácticamente estamos entrando a Pesaj, aunque lo hicieran, también tendría que ver con esa palabra que Jesús le dijo a la iglesia y al pueblo judío a través de Mateo, que cuando te digan aquí está el Mesías, no lo creas, porque él utiliza la palabra Mesías. Cuando te digan aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, no lo creas. Entonces pueden presentar varios. Yo he escuchado algunas posturas donde ellos plantean que ¿quién pudo haber sido el Mesías? ¿Verdad? Si Ezequías, el rey, pudo haber sido el Mesías. Y no importa quién ellos presenten como, hay que entender que eso es parte del cumplimiento de las Escrituras. Porque muchos vendrán diciendo, yo soy el Mesías. Uh-huh. Y seguramente que habrá grupos que crean que ellos son el Mesías. Pero el Mesías va a regresar como se fue, en las nubes, ahí en el monte de los olivos, así como dijeron los ángeles, así como lo viste ascender, así mismo va a descender. Y pues obviamente tiene características muy, muy peculiares, muy gloriosas. Están cegados la nación de Israel a propósito para que pudiéramos ser salvos los gentiles, ¿verdad? Dios hizo ahí una pausa con ellos, un paréntesis para poder salvar, para que se cumplieran otras profecías del Antiguo Testamento cuando los gentiles íbamos a invocar a Dios, cuando los gentiles íbamos a buscar al Señor. Entonces,
es muy importante que se entienda esto, muy importante que sepamos que pues los tiempos a final de cuentas los determina el Señor. Sí, amén. ¿Verdad? Yo he escuchado algunos personajes muy famosos en Israel que la gente apunta a que pudieran ser el Mesías, pero el Señor es muy claro respecto a eso, ¿verdad? Y habría también que entender, por ejemplo, los musulmanes esperan al Mahdi, así le llaman, al Mahdi, al Imán 12, al Mahdi. Y para ellos ese es su Mesías, el que va a regresar como Mohammed, ¿verdad? Mahoma. Y algunos ven que esta figura de Al-Mahdi pudiera representar al anticristo en el último tiempo. Pero pues hay varias incógnitas, ¿verdad? De dónde puede surgir. También creo que tiene que ver con el Imperio Romano, porque si vamos a Daniel, dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y el pueblo que vino, que destruyó el templo y Jerusalén en el año 70, fue el Imperio Romano, ¿verdad? Griego. A través de Tito Vespasiano. Pero el príncipe que ha de venir no ha venido, y que lo que se termina en el desolador. Sí. Que esa es otra cosa, que el anticristo tiene 2 etapas, como príncipe y luego como aquel que es llenado por un espíritu de Apolión en el Apocalipsis. Pero aunque se manifiesten, insisto, yo he visto algunos que se perfilan para que ellos crean que puede ser su Mesías. Sin embargo, pues se cumpliría la palabra de Jesús, que vendrán muchos falsos cristos, y la palabra que utiliza es sí, ungido, señores, pero la palabra es Mesías. Entonces, es parte de lo último que se va a estar viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Es parte de lo último. Nosotros podemos entender, porque ya nosotros sabemos que el Señor ya vino y se fue, y así como se fue va a regresar, o sea, todo ojo le verá sobre las nubes, todo eso ya lo sabemos, pero a los que creen esto, que por ejemplo lo que comparte aquí este comentario, de que están esperando para darlo a conocer, es porque ellos tienen a una figura que ya está aquí. Sí. Si fuera el Señor para nosotros diríamos, o sea, simplemente lo desechamos porque decimos, nosotros ya estamos esperando que el Señor regrese. Sí. Y lo vamos a ver glorioso. Amén, amén. Ellos no pueden esperar eso porque para ellos todavía no ha pasado esa etapa, porque ellos no lo han reconocido. Claro. Por eso es que va a haber muchos falsos cristos. Por eso es que se puede meter eso pues sí, de que cualquiera pueda venir a decir, yo soy el Cristo, mira mi pasado, míralo cómo me he comportado, o no sé muy bien en qué se puedan basar para decir que es el Cristo, ¿verdad? Pero es por eso que puede haber ese tipo de engaño. Claro. Pero por no reconocer a Cristo en su tiempo. Claro, y no lo van a ver hasta que Jerusalén esté rodeada, esté sitiada. Sí. Y mirarán a mí al que traspasaron, dice en Zacarías, ¿verdad? Sí. Mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito y por primogénito. Por unigénito y primogénito, sí. O sea, van a reconocer que Él es quien. Sí, al que final siempre van ha a sido. decir, nos equivocamos. Pero no hemos llegado a ese tiempo. De hecho, ahorita la guerra, si nos fijamos, la guerra no es en Israel. No. Pero vendrá un tiempo que del norte invadirán a Israel. Entonces, pues hay que estar atentos, ¿verdad? De la región de Gog y Magog, más bien, la región de Magog, donde Gog es el rey o el príncipe, y pues otras naciones que la Biblia menciona, que tiene que ver con un grupo de 10, ¿verdad? Los 10 dedos, la etapa final. Hay que recordar en Daniel 2 que la parte de arriba, la cabeza, era de oro, y luego era de plata, y luego de bronce, y luego de hierro, o sea, una estatua que se le mostró a Nabucodonosor. Y la última parte era de hierro mezclado con barro. Bueno,
Esa es la etapa que no ha surgido. O sea, o que está surgiendo, que puede ser que surja después de esta guerra. La etapa de hierro mezclado con barro. Y nada más para recordar, la de oro era el Imperio Babilónico, la de plata era el Medo-Persa, cuando los judíos fueron libertados. Plata tiene que ver con redención. Oro, Babilonia, plata, Medo-Persa, cuando fueron liberados, y el decreto de Ciro para que se reconstruyera el templo. Y luego viene la parte de bronce, que tiene que ver con el Imperio griego, ¿verdad? Y luego, después de eso, que el Imperio griego, porque hay que recordar que se dividió, viene el de hierro, que tiene que ver con el Imperio romano germánico, y es así que esa división está dividida. La iglesia, para los que no recuerdan, o ese imperio se dividió en el punto de Constantinopla, un lado en Asia y otro lado en Europa. Ya sabrán cuál es el que representa en Europa. Pero la que falta es la de hierro mezclado con barro, que de ahí surgen los 10 dedos de la estatua, de los pies, y que tiene que ver con 10 reyes que se han de levantar. Seguramente puede ser que ya estén en la tierra, pero no se han manifestado en esa alianza. Que dice que, eso sí, nos dice la Biblia, que va a durar muy poco tiempo, porque el hierro no se puede mantener mezclado con el barro, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que entender, y que seguramente está por iniciarse esa formación de esos 10 dedos, ¿verdad? O esas alianzas. A lo mejor resulta todo de esta guerra. Pero habría que entenderlo, buscar a Dios, pero por lo pronto dar testimonio. Ya nos pasamos dar testimonio y glorificar. Gracias, Ricardo, por poner esto sobre la mesa y que podamos comentarlo. A los que se conectaron, 2027 se cumplen los 6,000 años. Pues habría que revisarlo, Vicente. Habría que revisarlo, porque los 2,000 años se tendrían que cumplir a partir del año 30 de nuestra era. Hay que entender algo bien claro. En el año 30 todavía no se destruía Jerusalén ni el templo. El templo se destruyó hasta el año 70. Entonces, al menos para poder contabilizar los 6,000 años, tendríamos que considerar la ascensión de Cristo al cielo, y luego también ver el tema con Jerusalén, porque ahí recibió un juicio en el año 70. Pero no nos da más tiempo para comentarlo. En la próxima ocasión podemos seguir platicando de esto. Gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender y a dar testimonio. Bendiciones a todos y gracias. Hasta la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? La incertidumbre te consume. Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.